Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per voler-nos acompanyar avui amb motiu de la visita a casa nostra de Rafael Cadenas, Premi Cervantes 2022, per qui demanem, si us plau, ara que hi som tots, un fort aplaudiment. Los poetas no convencen, tampoco vencen. Su papel es otro, ajeno al poder, ser contraste. La poesía es, ante todo, despojamiento. Cuando el yo se apaga, el ser se ilumina. Estas son algunas de las preciosas y precisas ideas que nutren la obra de Rafael Cadenas, poeta que tenemos el enorme privilegio de contar con su presencia y participación esta tarde. Yo creo que nos ha abrumado a todos la presencia de Rafael Cadenas. Hemos tenido que abrir esta parte de aquí. Pedimos a las personas que estáis aquí de pie pues un poco de paciencia. Supongo que el momento lo amerita. Teníamos todo el auditorio preparado para allá, pero intentaremos también que los que tenéis aquí podáis participar en algo y chillar más. No sé cómo nos va a ir, pero improvisaremos. Felicidades por este merecidísimo Premio Cervantes, Rafael, un reconocimiento a una obra que nos ayuda a crecer humanamente y que también nos ilumina como lectoras y lectores, y que, por supuesto, enriquece y renueva el legado de la literatura en lengua castellana. Rafael Cadenas es el primer venezolano que obtiene el Premio Cervantes, así que, además de celebrar el reconocimiento a su vasta y dilatada obra, también hoy festejamos desde acá que con este último Cervantes se amplíe el ámbito geográfico y que el galardón recaiga en un nuevo país latinoamericano. Reciba, por favor, nueva y públicamente ahora nuestra más sincera felicitación y enhorabuena, la de nuestra institución, Casa América Cataluña, y sin ningún miedo a equivocarme, también la de todos los presentes. Y muchas gracias por haber aceptado hacer escala en Barcelona en su viaje a España y permitirnos pues organizar con mucho cariño y mayor entusiasmo dos actividades abiertas a público en nuestra ciudad. Hoy en Casa América Cataluña y el jueves en la Universidad de Barcelona. Esta tarde con un encuentro-conversación con el poeta y profesor de la UB, Edgardo Dobri, y el escritor Rodrigo Blanco, que lo acompañan. En torno al libro Florecemos en un abismo, que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económico, con motivo de la entrega del Premio Cervantes. Y en 2 días, este jueves, en un conversatorio en la UB junto al también poeta y Premio Cervantes Antonio Gamoneda, que le acompañará. Rafael Cadenas, poeta, ensayista, traductor y profesor universitario, nació en 1930 en Barquisimeto, conocida como la ciudad de los crepúsculos por sus espectaculares atardeceres. Sufrió cárcel y exilio durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Se refugió en la isla de Trinidad hasta 1957, año en que regresará a Venezuela. Su obra ha acompañado en su vivir a varias generaciones de latinoamericanos. De espíritu cosmopolita y con una profunda conciencia sobre la fragilidad del ser humano, Cadenas es un gran defensor de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad, del cuidado del otro, de la ética, de la honestidad y de la integridad. Un poeta humanista, un humanista poeta. Su hacer no distingue la escritura de la vida. Por eso, y como afirma en uno de sus poemas, soy apenas un hombre que trata de respirar por los poros del lenguaje. Arrancamos este encuentro homenaje con la melodía San Trifón del compositor venezolano Antonio Carrillo y que ha estado interpretada por el violín por Leslie Urbaneta Mendoza y en el 4 por Luis Galán. Agradecemos a nuestros cómplices de esta tarde, que han sido varios, la Universidad de Barcelona, la Agencia Carmen Balcells y también y sobre todo a Paula Cadenas, cómo no. Por la suma de complicidades y entusiasmos, hoy estamos aquí, para que sigamos floreciendo en los abismos y los misterios de cada día. Muchas gracias. Paula, cuando quieras. Buenas tardes. Perdonen, y
gracias por estar acá. Gracias, como dice mi padre, una palabra muy valiosa que en nombre de él y de la familia creo que lo vamos a decir por mucho tiempo. El agradecimiento es inmenso con España, con Latinoamérica y ahora aquí en esta casa en Barcelona. Es la primera vez que se presenta y que es invitado por una institución y hicimos todo lo posible precisamente por ello. Sobre todo el esfuerzo que ha sido enorme porque la agenda ha estado muy, muy cargada y él sabe y creo que su generosidad está a la vista. Gracias a mi hermano por acompañarlo, no pararé nunca de decirlo, y a todos los que están, familiares y amigos. Tomo simplemente aquí la palabra también en nombre de la editorial, del Fondo de Cultura y de la Universidad de Alcalá, que han hecho este libro posible. Este libro también es muy particular, normalmente se hace, es el para el homenaje, pero intervine en él, en su edición, en su curaduría con mi padre a distancia, y la selección de los textos por primera vez está hecha con él. Lo dice Arturo Gutiérrez Plaza, no voy a ahondar mucho, seguramente comentaremos al respecto sobre el contenido, pero con respecto a la forma, quiero insistir porque también es un cuadro de Eliana Sevillano, amiga, muy querida pintora, que nos los dio, y eso hace de esta edición algo muy, muy especial. Y es que creo que este premio particularmente es el conjunto de muchas voluntades, de mucho cariño. Y yo creo que no estaríamos aquí sin los lectores de Rafael, la gran comunidad. Y finalmente, gracias a Carmen Balcells, por supuesto, a Casa de América, a la universidad. Y esta semana se abre con este encuentro y cerraremos el jueves con los estudiantes y con nuestro querido Gamoneda, que también viene en camino. Gracias, Rodrigo, porque han sido numerosos intercambios, mucha paciencia, pero es eso. Esto todo, el premio, esta obra y el estar aquí se debe al conjunto de muchos y a la voluntad de muchos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. No se escucha bien por allá atrás, me dicen. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Todavía no? Ahora sí. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por abarrotar este espacio de Casa de América de Barcelona. Es muy emocionante estar aquí y en ocasión de celebrar el Premio Cervantes para el poeta venezolano Rafael Cadenas. Tenemos una agenda muy ceñida de tiempo y hay que hacer honor a la poética del poeta y utilizar las palabras con conciencia, ¿no? Yo simplemente quería contextualizar algo de lo que significa Rafael Cadenas, en primer lugar para Venezuela, pero creo que también para la extensión del idioma español. Y quiero hacerlo a través de una frase de Borges, algo que decía Borges que creo que viene muy a cuento con respecto a lo que quiero decir. Borges decía, se sorprendía del hecho de que los países suelen escoger a los escritores que los representan, siempre escogen a alguien distinto a ese país, ¿no? Como si ese escritor fuese una suerte de remedio, de contraveneno de sus defectos, ¿no? Yo creo que en el caso de Venezuela, durante buena parte del siglo XX, ese escritor para nosotros fue Rómulo Gallegos, un maestro, un civil, un demócrata. En los últimos años del siglo XX y en estas primeras décadas del siglo XXI, ese escritor que nos representa, que es un antídoto contra nuestros defectos, es Rafael Cadenas, por su condición civil, por su condición demócrata,
por su defensa del lenguaje, que como lo dice en su arte poética, donde cada palabra lleve lo que dice, ¿no? Y eso, en lo que ha sido la historia reciente del país, es un oasis de lucidez, es un oasis de sentido y de poesía. Cosa que creo que es extensible también para toda esta época aquejada de problemas parecidos, ¿no? Donde el lenguaje parece cada vez más en el ámbito de la política, en el ámbito social y a veces incluso en el ámbito de la literatura, haber perdido su sentido y su razón de ser. En ese sentido, Florecemos en un abismo, como ya dijo Paula, es un libro único. La selección fue a cargo de ella junto con el poeta y contiene varias sorpresas que creo que nos van a encantar a todos. Probablemente Edgardo va a puntualizar mejor que yo alguna de sus elementos, pero en principio hay 6 poemas inéditos del año 1954, cuando el poeta apenas contaba 24 años. Esos 6 poemas, como bien lo dice Arturo Gutiérrez Plaza en el prólogo, ya muestran la apuesta estética por la concisión y a la vez tiene una condición oracular con lo que ha sido la historia de nuestro país, que simplemente pone los pelos de punta. Es algo de verdad emocionante. Toda antología es un reordenamiento de poemas que probablemente muchos ya conocemos, pero que nos permite tener una perspectiva distinta de ese mismo trabajo, ¿no? Y en el caso de Florecemos en un abismo, por la selección, yo creo que hay una reflexión constante de la voz poética de Cadenas que reflexiona siempre sobre su singularidad, su extranjería, su condición exiliada casi que desde los orígenes, ¿no? Y en un contexto como el actual, donde Venezuela tiene más de 7 millones de emigrados, estos cuadernos del destierro nos hablan de nuestro presente. No me extiendo demasiado porque estamos aquí por el poeta para escucharlo y seguramente Edgardo va a decir muchas de las cosas que por razones de tiempo y de economía no me pude extender. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas las autoridades, a los presentes. No hay muchas lecturas de poesía con Platea y Paraíso o Gallinero, o sea que es un acontecimiento y creo que no hay fiesta venezolana sin que se cuele un argentino. O sea que en ese aspecto podríamos decir que estamos dentro de la norma. Ya Borges hizo su aportación. En el ámbito de la poesía sucede muchas veces que la visibilidad de los poetas, incluso en el ámbito entre España y Latinoamérica, compartiendo la lengua y por lo tanto una parte considerable de la tradición, en ocasiones los reconocimientos son muy lentos y muy tardíos, de manera que creo que a veces nos sucede que los premios sirven también para que los grandes poetas latinoamericanos lleguen a un público más grande, se divulguen más. Esto creo que pasó ya con poetas que recientemente han estado aquí, como Ida Vitale, por ejemplo. Anteriormente, probablemente con uno de los poetas más importantes que dio la Argentina también en el siglo XX, que es Juan Gelman, que es un poeta nacido el mismo año que Rafael Cadenas y que comparte, creo, con Cadenas, si no me equivoco, algunas direcciones o algunas directrices. Por ejemplo, diría
la tentación por la política que es tan fuerte en nuestros poetas, porque muchas veces sucede que en América Latina los poetas encarnan el país, ¿no? Creo que un ejemplo actual que podríamos ver es el de Raúl Zurita con Chile, ¿no? Como antes lo fue Neruda, nuestros poetas en algún momento de su trayectoria, muchas veces temprana, se ven compelidos, se ven llamados a ser no solo representantes del país, sino casi a encarnarlos. En el caso de Hellman, su compromiso político, y luego la decepción de lo político, que si no me equivoco es algo que también está presente en Cadenas, como de alguna manera creo en un poeta cercano por generación y por algunas líneas de su poesía, como es Ernesto Cardenal, otro gran poeta que si no me equivoco también ha pasado por aquí en alguna ocasión. Creo que a los tres los une una un mismo foco dentro de la literatura española en particular, que es la mística, ¿no? San Juan de la Cruz, que para Rafael es una lectura constante y que está muy presente en sus últimos libros, que están seleccionados aquí. Hay uno que lleva el nombre del gran autor de haiku chino, japonés Basho, pero que creo que es un libro que está en el que San Juan está muy presente. Y esto es particularmente importante, creo, porque podríamos decir que la mística es la sospecha de la palabra, ¿no? La sospecha de aquello que la palabra puede decir y no decir. De manera, y yo creo que me parece que en Cadenas conviven él en algún momento dentro de Falsas maniobras, si no me equivoco, dice que solía dividirse en numerosas o en innumerables personas, cosa que a mí me recuerda un poco a un poeta que creo que en algún punto me parece que está presente en tu obra, que es Pessoa, y porque creo que también conviven en tu obra diría, dos aspectos que parecen mutuamente excluyentes, ¿no? Por un lado, una cierta delectación de la palabra, que está muy presente en los cuadernos del destierro, por ejemplo, y que recuerdan a Saint-Jean-Pers, a quien Rafael cita explícitamente, y a través de Saint-Jean-Pers, por supuesto, al Rimbaud de la temporada en el infierno, y otra que es la completamente opuesta, ¿no? La búsqueda de la palabra limpia, sin retórica, sin delectación, sin goce carnal, digamos, que es una de las tentaciones, creo, nuestras, podríamos decir la tentación barroquizante, y que en un poeta cercano al Caribe probablemente parezca más consustancial, y creo que en cierto modo Cadenas ha hecho una buena parte de su evolución huyendo de esa especie de llamada de lo barroco, ¿no? Yendo hacia una palabra esencial, pulida, y que busque una forma de conocimiento. Y me parece que ahí hay también un aspecto interesante, por ejemplo, en el uso que haces entre, diría, todas las formas de la poesía moderna: la prosa, el verso libre, casi el aforismo, el epigrama, ¿no? Y me parece que un acierto de esta antología es que recoge todas esas líneas. Quiero decir, el lector nosotros en España ya teníamos esta obra publicada en el año 2007. No estoy patrocinado por la editorial Pretextos, pero me parece justo mencionarla, porque la editorial Pretextos es una de las editoriales que ha apostado de una manera decidida por muchos poetas latinoamericanos que luego realmente se han hecho mucho más conocidos, pero creo que un acierto de esta antología, además de, como decía Rodrigo, los poemas inéditos, es que el lector que no esté, por así decir, necesariamente interesado en recorrer toda la obra, tiene una visualización de esas líneas simultáneas, diría yo, dentro de la obra de Cadenas.
Bueno, gracias. Gracias por los aplausos. Yo nunca pensé que iba a recibir aplausos, tampoco premios. Yo recuerdo que cuando estudiaba en el Liceo Lisandro Alvarado, escribí un soneto dedicado a la novia de los estudiantes de la que todos estábamos enamorados. De ahí en adelante escribí, sobre todo a mi regreso de Trinidad, una isla que era británica en ese tiempo, y fue cuando realmente no sé cómo decirlo, ¿no? Me pasó que apareciera el libro Los Cuadernos del Destierro, ¿no? Con el andar del tiempo, la forma cambió, como decía usted, se hizo menos retórica, y a partir de ahí la búsqueda ha sido precisamente de la limpidez de la cual usted habló, y también de cierta sencillez aparente, ¿no? Y nosotros no cambiamos el estilo, sino que de pronto el estilo cambia, ¿no? No hay un propósito, sino que simplemente sucede, ¿no? Es increíble cómo puedan oír nuestras palabras allá en el fondo. Yo siempre hablo sobre lo que ha pasado en cuanto a desarrollo de la ciencia y cómo ese desarrollo ha restablecido una sabiduría antigua, que no voy a llamar mística, porque esa palabra está muy cargada, digamos. Pero lo que me asombra es que nos asombremos poco. Para el gran pensador alemán Goethe, lo máximo era asombrarse, era precisamente el asombro. Y, por ejemplo, los niños usan el aparato y, por ejemplo, yo no lo utilizo porque no entiendo. Entonces,
me avergüenza ver a niños de 4 años manejando el aparato. Pero lo que quería era leerles algo. No sé si de este libro o de un material que he estado escribiendo desde hace años, que es un poemas de un poeta alemán, Rainer Maria Rilke. No se ha publicado, como tampoco una parte de lo que he escrito, tanto en poesía como en prosa. Son poemas breves que se pueden leer como tales, o se pueden leer como si formaran un poema largo. Pero yo creo que contiene mucho de lo que yo pienso. Esto entraría en lo que los alemanes llaman poesía del pensamiento, que generalmente la poesía no tiene pensamiento. Ibas hacia donde no llega ningún camino. Cuando vi esta reunión, pensé que no todo está perdido. En Caracas, por ejemplo, el movimiento poético, sobre todo de los jóvenes, es un fenómeno casi igual al que tuvo la música hace unos años, ¿no? Ver una fila de personas esperando para entrar a un salón a oír poesía es algo extraordinario. Y bueno, mientras eso se mantenga, podemos sonreír. Cuánto descampado por unas palabras. Tu voz se yergue al margen en las oscuras afuera, iniciadas socavando certidumbres. Te construiste a paso. Aprendo a ver, repetía, no son usuales ojos tan dados. Todo era un desaprender en pos de la totalidad. Tu palabra no cesa de buscar a los que se desentienden ellos mismos del todo.
festejo tu fruición de ser, ese tu vivir tan uno con tu alrededor. Tan reencantado, tan sintiendo. Rehusabas amar, lo decías. No obstante, anduviste prendido de las venas terrestres, tan innegables. De tus laboriosas letras nos incumbe ver con exactitud. Un día te residenciaste en el momento que no cesa de fluir. En alguna de tus habitaciones está el Dios que exonera, el andrógino, el vivificante. Él es el que concede el don del estremecimiento. Nada está fuera de lo total. Aún así, exige tanto el tenerse en pie. Nadie estaba contigo en las noches agrandadas por tu soledad militante, sin refugio, sin arrimo, sin hacimiento. No obstante, enseña sosiego para empezar un desaprender. Andabas sin apropiarte de nada y aunado a fuerza de omitirte como los pobres. Cuánto exponerte sin amparo a lo ilímite, al trato asiduo con el miedo, a la faena diaria del amor aprendido. Voy a leer dos más, breves. No, el resto lo dejo para el jueves. Los poemas largos para el jueves. Tú no negaste la infancia y ella te seguía los pasos, te recuperaba de ti, te hacía, se volvió Honduras. Recibiste el hondo encargo de hacer patente como esculpido el misterio omnipresente, al que se lo anexa un ruidoso olvido. Preparaste tu idioma para esa diligencia. ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Cuál es la relación con Rilke de los poemas? ¿Surgen de lectura de Rilke? ¿Cuál es la? Relación con Rilke. Porque mencionaste a Rilke antes de leerlo. Se llama Variaciones.
Ah, variaciones sobre... Ok, vale. Gracias. Te preguntaba por cuál era la relación de esos poemas con Rilke, que lo habías mencionado al principio de la lectura. Con Rilke. Ujú. Yo lo que hago es, digamos, poetizar un poco algunos conceptos de Rilke, ¿no? Que es muy rico en ese sentido. Es una pretensión realmente, ¿no? Porque los románticos alemanes, por ejemplo, hablaban de romantizar el mundo, ¿no? Es decir, poetizarlo, cuando realmente el mundo de por sí es un poema y la poesía está donde estemos. ¿Sí? La poesía como esencia, no como escritura, porque como tal es un oficio que requiere mucho trabajo. Y el mismo Rilke lo decía, era una tarea laboriosa. No hay que creer mucho en eso que se llama inspiración, ¿no? Y Un poco de inspiración y mucha transpiración, se dice. ¿ah? Un poco de inspiración y mucha transpiración. Exacto, sí, es eso. Sí. Y la poesía como esencia está en todas las artes, además de en la vida. Rafael, ¿puedo hacerte una pregunta? Uh-huh. Mencionaste al principio un poema escrito a la novia del colegio, ¿no? Y fíjate que cuando yo leo tus poemas, muchos de tus poemas están dirigidos a alguien o a algo que a veces puede ser una mujer o el objeto amoroso y otras veces puede ser la poesía, ¿no? Te pongo este ejemplo. Llegas no a modo de visitación, ni a modo de promesa, ni a modo de fábula, sino como firme corporeidad, como ardimiento, como inmediatez. Es una imagen muy poderosa donde siento yo que el objeto venerado, el cuerpo venerado, se confunde con el de la poesía. Sí. ¿Puedes hablar un poco sobre esta relación? Sobre la relación Entre lo amado y la poesía, que yo siento que en tus poemas se confunden. sí, sobre todo el libro que se llama Una isla tiene que ver con, eh, con eso, con la relación amorosa, ¿no? Pero lo que predomina en los poemas es como una busca no estética, sino más bien ontológica, que tiene que ver con, con eso que llamamos ser, lo que está en el fondo, porque podemos ser
mecánicos, médicos, abogados o lo que sea, ¿no? Pero lo principal es eso que permite la profesión. Entonces, ya a partir de, sobre todo de falsas maniobras, creo, ¿no? Comienza una busca psíquica, ¿no? Que luego va transformándose en ontológica, ¿no? Tiene que ver con lo que llamo despertar, ¿no? Despertar. Pero no podría ponerme a explicar eso porque es difícil, ¿no? Bueno, si me permiten, yo, abusando de mi posición de pequeño poder, voy a leer un poema de Rafael que admiro mucho. Se llama Mi pequeño gimnasio y creo que cualquiera que se dedique a esta cosa tan rara que es escribir puede identificarse con él. Mi pequeño gimnasio consta de una almohadilla que golpeo con acompañamiento musical, un saco de arena donde descargo todo el peso de la calle, una esterilla para hacer contorsiones que producen olvido, un hueco en triángulo donde me oculto para no ver, una cuerda donde me castigo por toda la prudencia del día, un artefacto en forma de O en el que me doblo para evitar los reclamos de mi conciencia, una barra horizontal sobre la cual me río de mis intenciones, una tabla donde doy golpes innecesarios que podrían estar mejor dirigidos, un pequeño extensor de idiota que me estira por todos los frutos que no tomé, los actos que no hice, las palabras que no me atreví a decir, una soga donde extorsiono mi brazo derecho por todas mis indecisiones, olvidos y cambios. El resto lo compone el ajuar ordinario de todo deportista. Los ejercicios son efectuados en la oscuridad. Por vergüenza no admito espectadores. El descontento sordo, por otra parte, ahogaría al que osara entrar. Soy, de todas maneras, un aprendiz. No he podido alcanzar mis rodillas con la frente. Todavía me es imposible arquearme hacia atrás hasta tocar el suelo. Tampoco logro pararme sobre las manos. Algunas veces el exceso de pesadez me vuelve ridículo. Me recuerdo en lamentables posiciones y siento dolor. A pesar de mis esfuerzos, sigo siendo carnal, rudo, indisciplinado. En el fondo, los ejercicios están enderezados a hacer de mí un hombre racional, que viva con precisión y burle los laberintos. En clave, persiguen mi transformación en hombre número tal. Llanamente y en mi intimidad, espero con ellos dejar de ser absurdo. ¿Quieres leer algo más, Rafael? Voy a leer algo, sí. Lo que miras a tu alrededor no son flores, pájaros, nubes, sino existencia. No, son flores, pájaros, nubes. Puerto. Mis padres me trajeron a este lugar
cuando eran jóvenes. El viejo tren resplandece en la memoria. Espero a que amanezca. Quiero recorrer el pueblo y pensar que soy el mismo. El día va descubriendo lentamente las casas divididas por la carretera. El recuerdo se parece a este aire. Conjunto residencial. Ese es el nombre del... Disculpen por esta tos que bueno, la tengo desde hace tiempo. Este es el lugar donde todavía vivimos, ¿no? Aquí se vuelve a oír el viento. Pasa entre los edificios, mece los pinos, hiela el autocine. Morador de ninguna parte. No puedo decirte, sé tú, fiero espíritu, mi espíritu. Solo hay una espera en la noche. Pero nadie tiene el ímpetu para hablarte como en los tiempos del entusiasmo. Eres lo que eres. Una voz solitaria que resuena en los aledaños de las ciudades. Las palabras que te dirigían también pasaron como las alucinantes hojas. Este es otro mundo. No hay dirección. El viento, cuando azota, golpea en el caos. Este ha sido un error en todos los libros. Porque dice, el viento cuando azota, golpea el caos. Y realmente es el viento cuando azota, golpea en el caos, ¿no? Pero eso aparece en todos los libros. Sí. Pero no soy como un poeta venezolano Juan Sánchez Peláez, que en una oportunidad en uno de sus libros aparecía un error y los recogió todos. ¿Ah? Le mandó a Malena a recogerlo. Sí, a la esposa. Sí. La encargó de que recogiera toda la edición, cuando era más sencillo corregir el libro. El otro veredicto. Tu patria, la vida, no concede premios, solo te sostiene. Cuanto más suyo, más extranjero. Así te afianzas y dices, hay algo en lo que no puedo equivocarme sobre mi país de origen. ¿Te puedo pedir que leas uno? ¿Mm? ¿Te puedo pedir que leas uno? Sí. ¿Cuál es? Zimmer.
Zimmer. Hölderlin, cuando vivía en casa del carpintero que lo albergó, alabado sea ese artesano, solía inclinarse ante cualquiera que lo visitara y decirle: Su Excelencia, Majestad, Su Señoría, etc. A sus ojos, todas las personas merecían ese título. Rehúso creer que sea necesario estar demente para tratar con esa misma reverencia a cualquier ser humano. Bueno, como les dije, voy a guardar algo para la próxima reunión. Si no, tendrás que devolver el pasaje. ¿Ah? El siempre errabundo viento agita las persianas. Los perros ladran al que regresa tarde. Y Sagitario dispara sobre la calle ciega. Pero había uno que de camino es algo muy difícil para mí. Habla el viento en su lengua de cortinas. Tal vez quiere que yo no lea hoy y desarrugue el ceño y me alegre. En casa había un pequeño perro que amanecía contento y me tenía a mí por su Dios, cuando yo creo que el Dios era él. Y el amo de un perro le dijo en una oportunidad: si no te portas bien, te convierto en hombre. Yo sigo leyendo porque es mejor lo escrito que lo que yo pueda decirles, ¿no? El lenguaje del poder. ¿Qué hace aquí colgada de un fusil la palabra amor?
Este dice: Flor, el que te mira en este instante se aparta para hacerte sitio. Es decir, el que mira verdaderamente no tiene en ese momento yo. El yo se aparta para hacerle sitio a la flor. Este es breve, tiene que ver con un famoso haiku del gran poeta japonés Basho. El haiku dice: un viejo estanque, salta una rana, ruido de agua. Y uno se pregunta por qué es tan famoso este poema. Es como el modelo de los haiku en Japón. Habría que conocer un poco el idioma japonés para ver, porque es un poema sumamente simple, ¿no? Entonces hay uno que yo escribí que no es un haiku. Dice: no desdeñes nada. Una rana le dio a Basho su mejor poema. Bueno, yo espero seguir leyendo el jueves. El jueves a las 12 en el aula magna de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona es el acto con Cadenas y Gamoneda. Están todos invitados. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, Paula quiere que yo diga unas palabras y realmente es un compromiso enorme decir cualquier cosa delante de estos colosos de la palabra castellana. Pero la emoción que siento como venezolana, como todos los venezolanos que estamos lejos de esa Venezuela que está tan fantásticamente representada en la obra del maestro Cadenas, es lo que me hace tener el valor de estar aquí compartiendo esta emoción y mi idea era homenajear con la poesía de las notas musicales de nuestro Barquisimeto al maestro Cadenas y comentar un poco que al conocer de esta noticia me quise unir a este evento, a esta alegría, y soy igualmente de Barquisimeto, muy cercana de la Plaza Lara de la carrera 17, también exalumna del Liceo Lisandro Alvarado. Sí, y por supuesto que he escuchado muchísimas anécdotas de ese Barquisimeto que fue el terruño
del el maestro Cadenas de ese Barquisimeto donde estaba la Veragacha, de esa Plaza Lara alrededor de el Colegio Inmaculada y Concepción, del Colegio Diocesano y de todos esos lugares que son tan queridos para nuestros recuerdos. Bueno, comparto entonces con ustedes Como yo una estrella y El golpe tupuyano, que son dos de nuestras canciones más emblemáticas.
Pues muchísimas gracias Rafael Cadenas, muchísimas gracias Ed Gorde, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotros. Cerramos aquí la sesión, vamos a hacer una foto de familia con ellos también. Si podemos subir, Paula, haremos una foto de familia y cerramos aquí la actividad. Hay libros del poeta afuera por quien quiera llevarse, así que muchísimas gracias. Hasta aquí. Chao. Muchas gracias a todos. Espero comprendan, no va a poder firmar porque tendría que firmarle a todo el mundo y sería injusto. Si lleven el amor y el cariño para de todos y gracias. Gracias por estar aquí. Luis Miguel Palomares, ¿puedes venir para la foto?